El título para la reflexión del día de hoy es ¿Cómo tener intimidad con Dios? El lunes pasado empezamos en la iglesia un ayuno parcial llamado también ayuno de Daniel por 7 días. Hoy estamos terminando este ayuno. Quiero decirles que ha sido una experiencia muy hermosa privarnos de alimentos que estamos acostumbrados a ingerir cada día, los cuales disfrutamos. Esta semana hemos seguido el ejemplo de Daniel, que en su libro, capítulo 10, versículo 3 dice: No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino. En otras versiones dice: No comí alimentos especiales. Y en otra dice: No comí las comidas que a mí me gustaban. La meta no solo ha sido negarnos a la comida que nos agrada, aunque ha sido una experiencia muy gratificante y aún muy saludable, sino, y lo que es más importante, es la meta ha sido buscar la intimidad con el Señor, estar más cerca de su presencia y gozar de su compañía y de su favor. Estoy seguro que todos quienes estamos hoy reunidos aquí, nos gustaría tener una comunión íntima con el Señor. Nos gustaría gozar de su compañía cada día y de sus bendiciones. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo tener intimidad con Dios? ¿Cómo podemos vivir en su presencia y gozar de su favor? En esta reflexión les presento 3 formas de buscar esa intimidad con Dios. En primer lugar, para tener intimidad con Dios debo confesar mis pecados. Si deseamos tener este tipo de relación con Dios, si queremos su favor, entonces debemos por confesar nuestros pecados. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y cuando vivimos en desobediencia deliberadamente, nuestros pecados nos impiden disfrutar de la dulce comunión con Él. ¿Sabes una cosa, querido hermano? La confesión derriba las barreras que se levantan en nuestra comunión con Dios y también trae abajo esos muros que impiden que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 y leo la traducción del lenguaje actual. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Debemos confesar al Señor aquellas cosas que hay en nosotros y que no le agradan, aquellas cosas que somos conscientes que son un estorbo a nuestra relación con Dios. A propósito del ayuno que estamos finalizando, y esto es lo que aprendimos de Daniel en su ayuno, dice el capítulo 10 de su libro, capítulo 9, perdón, de su libro, el versículo 2. Yo también, Daniel, miré atentamente el libro de Jeremías. Daniel leyó el libro de Jeremías y en este libro se describía la razón del por qué el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio y también de las cosas que le sucederían en el futuro. Estas profecías de Jeremías causaron un gran impacto en la vida de Daniel que lo llevaron a angustiarse. Daniel tomó una decisión correcta. Él decidió buscar la respuesta en Dios. Dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego y en ayuno. Y la primera cosa que hace Daniel, estando ya en su ayuno, es una confesión. Dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Linda enseñanza de Daniel. Sus primeras palabras son para reconocer su pecado y el pecado del pueblo en contra de Dios. En gran parte de este capítulo 9 de Daniel encontramos frases como, el versículo 5 dice, hemos pecado y hemos cometido iniquidad. Este mismo verso dice, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. El versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Versículo 8 dice, estamos confundidos porque contra ti pecamos.
Versículo 8 y 9 dice, nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios. Y el versículo 11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Es hermoso ver cómo Daniel se involucra y se hace parte del pecado de Israel. Dice, hemos pecado, hemos sido rebeldes, no hemos obedecido tu voz, contra ti hemos pecado, nos hemos rebelado, no hemos obedecido la voz de Dios. Con esto Daniel nos enseña que una forma de encontrar intimidad con Dios es con una confesión sincera, que venga de lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo aquellas cosas que aún como cristianos albergamos en nuestras vidas y ofenden a Dios. Lo que estaba viviendo el pueblo de Dios era terrible. Daniel, en lugar de reclamar, en lugar de renegar contra Dios por esta situación, como muchos de nosotros hacemos cuando tenemos dificultades, Daniel reconoce que todo esto era consecuencia de su pecado. Dice el versículo 11, por nuestro pecado trajiste sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y continúa diciendo el versículo 12, ha caído sobre nosotros la maldición y juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Y termina con el versículo 13 diciendo, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades. Queridos hermanos, muchas veces nos encontramos viviendo situaciones difíciles y no somos capaces de reconocer que la razón por la cual sufrimos es porque nos hemos alejado de Dios. Daniel fue capaz de reconocer, como dice el versículo 12, ha caído sobre nosotros esta maldición porque contra Dios pecamos. No solo que no reconocemos nuestros pecados, sino que no estamos dispuestos a volvernos a Dios y convertirnos de nuestra maldad. Daniel dice, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Dios para convertirnos de nuestras maldades. Después de reconocer su pecado, el pecado del pueblo, dice el versículo 15. Y aquí Daniel eleva una preciosa oración de arrepentimiento y confesión. Dice, ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel confiesa delante de Dios su pecado, pero en medio de su arrepentimiento y confesión, hay una súplica buscando el favor de Dios, como lo dice en los versos 16 al 19. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, es decir, la burla de todos en derredor nuestro. Ahora pues Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, es decir, nuestros sufrimientos, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo. No tardes por amor a ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Frases como, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes.
Son frases que salen de un corazón arrepentido, quien confiesa sus pecados y los del pueblo y suplica buscando el favor de Dios. Lindo ejemplo de Daniel. Querido hermano y hermana, si quieres tener intimidad con Dios, te invito a que en este día le pidas al Señor que te revele las actitudes, los hábitos y las conductas que hay en tu vida que ofenden a Dios. Arrepiéntete de ellos. Confiésalo delante de Dios. Pídele perdón al Señor y reconoce que te has alejado de Él. Cuando lo hagas, con toda seguridad recibirás su perdón. Si deseas hacerlo en este momento, repite esta oración conmigo. Señor, reconozco que me he alejado de ti. Te confieso mis pecados. Me arrepiento de ellos y me vuelvo a ti. Quiero seguirte. Dame, Señor, una conciencia limpia y un corazón puro. Amén. Ahora, si has hecho esta oración, puedes gozar de la intimidad con Dios, gozar de su presencia, gozar de su favor y de sus bendiciones. Dios tiene mucho que hacer en y a través de tu vida durante los siguientes días. Sí, espera grandes cosas de Dios, porque Dios es un Dios grande. En segundo lugar, para tener intimidad con Dios, no debo tener ídolos en mi vida. En el libro de Génesis capítulo 22, del 1 al 18, se encuentra una historia que podemos no entenderla si la leemos apresuradamente, pero que encierra una gran enseñanza para nosotros hoy. El verso clave para entender este pasaje está en Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice: no adores otros dioses además de mí. He leído en la versión Palabra de Dios para Todos. Esta historia del libro de Génesis empieza cuando Dios le promete a Abraham que sería el padre de muchas naciones. Sin embargo, Abraham a la edad de 99 años aún no tenía un hijo. Pero cuando cumplió 100 años, sucedió algo increíble. Abraham y Sara tuvieron un hijo. El mayor deseo de Abraham se hizo realidad. E Isaac fue su hijo adorado. Isaac fue su mayor alegría. Pero en Génesis capítulo 22, versículo 2 dice: y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Me pregunto, ¿por qué le pediría a Abraham que hiciera una cosa como esta? Fue Dios quien le prometió ese hijo. E Isaac se convirtió en el hijo de la promesa. El que Abraham tenga un hijo fue un plan de Dios, no fue el plan de Abraham. ¿Saben por qué Dios hizo ese pedido a Abraham? Porque Dios estaba probando a Abraham. Dice el versículo 1, entonces probó Dios a Abraham. Dios estaba probando para ver si el amor que Abraham sentía por su hijo Isaac superaba al amor que tenía por Dios. No puedo imaginarme, queridos, lo que sentía Abraham ante tal difícil prueba. Imagino que esa noche no durmió, pensando que cuando tendría que sacrificar a su hijo Isaac. Pero aunque se le partía el corazón y no quería lastimar a su hijo, dice el versículo 3, y leo en la Nueva Biblia Viva: al día siguiente Abraham madrugó y ensilló su burro. Luego cortó la leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac salió rumbo al lugar que le había indicado. 3 días de camino le tomó a Abraham llegar al monte Moriah. Imagino todo ese sufrimiento, en todo ese camino. El corazón de Abraham estaba destrozado. Él sabía que debía obedecer a Dios y tenía que cumplir con este mandato. Abraham
obedeció a Dios. Dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Justo cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor le habló. Dice el versículo 11 y 12, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Oh, queridos hermanos, Dios proveyó un cordero para que tomara el lugar de Isaac. Verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Queridos, después de esa difícil prueba, vino la bendición de Dios. Dicen los versos 15 al 18. Poco después el ángel del Señor llamó nuevamente a Abraham desde el cielo y le dijo, ya que me obedeciste y no me negaste a tu único hijo, juro por mí mismo, lo digo yo el Señor, que te bendeciré muchísimo. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes poseerán las ciudades de tus enemigos. Por haberme obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Queridos hermanos, no estaba mal que Abraham amara a Isaac. Lo que estaba mal es que lo amaba demasiado y estaba en peligro de amarlo más que al mismo Dios quien le había bendecido. Cierto comentarista ha dicho que si Dios no hubiera intervenido, Abraham ciertamente habría llegado a amar a su hijo más que a nadie en este mundo y más que a Dios. Si es que ya no lo había hecho, eso hubiera sido idolatría y Dios no tolera la idolatría. La palabra de Dios dice en Éxodo 23, no adores otros dioses además de mí. Palabra de Dios para todos. La pregunta para nosotros hoy es, ¿existe algún ídolo en nuestras vidas? Dios nos manda que entreguemos todos nuestros Isaacs sobre su altar. Dios en este día te invita, al igual que Abraham, a subir al monte Moriah y entregarle todo al Señor. Estoy seguro que así como el Señor proveyó un sustituto para Isaac, de seguro lo hará también contigo. No detengas las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Lo que vas a sacrificar, querido hermano, hermana, no se compara en nada con las bendiciones que Dios tiene para ti, como las tenía para Abraham. Pon al Señor en primer lugar. Elimina todos los ídolos que aún tienes en tu vida y permite que solo Dios reine en tu corazón. Cuando renunciamos a nuestra carne y apetitos, el Espíritu Santo siempre nos recompensa. Te invito a que hoy hagamos juntos esta oración. Querido Dios, muéstrame si hay algún Isaac en mi vida y dame el valor y la determinación para sacar de mi vida las cosas o personas que he puesto en tu lugar. Tú eres mi Señor. Tú eres el primer lugar en mi vida. Y en tercer lugar, para tener intimidad con Dios, debo estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Sabes, querido, Dios quiere hablarte. Quizás ya te ha hablado muchas veces,
pero has estado tan ocupado en otras cosas que no te han permitido escuchar la voz de Dios. Hay una historia en el libro de Éxodo capítulo 3 que nos relata que un día Moisés estaba pastoreando las ovejas cerca del monte Oreb y de pronto vio que había una zarza de fuego ardiendo y ésta no se consumía. Moisés estaba muy sorprendido, que dejó de pastorear, dejó las ovejas y se acercó a la zarza para ver qué cosa era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué es que no se consumía? Y dicen los versos 3 y 5 que Moisés se acercó para ver bien lo que estaba pasando. Pero el Señor lo llamó, Moisés, Moisés. Y él contestó, ¿quién me llama? Moisés le dijo, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque estás pisando tierra santa. En este corto relato hay 4 cosas muy importantes que debemos conocer. En primer lugar, el Señor habló a Moisés mientras que estaba trabajando, mientras que él estaba haciendo las cosas de cada día. Para Moisés, este era un día común y corriente. Moisés no estaba orando, tampoco estaba buscando a Dios. Fue en medio de su trabajo que Dios le habló. Sabes, querido, Dios nos puede hablar. Y de hecho nos quiere hablar en medio de nuestra labor cotidiana, en medio de nuestro trabajo diario. En segundo lugar, Dios usó una zarza ardiendo para llamar la atención de Moisés. Dios, querido, va a usar cualquier medio para comunicarse con las personas. Es interesante que la zarza es un arbusto que no tiene ninguna utilidad. Solo se le usa para prender fuego y fue usada por Dios. Dios usa lo que Él desea para llamar nuestra atención y hablarnos. En tercer lugar, dice la palabra que Moisés dejó a un lado su trabajo. Dejó a un lado las ovejas y estuvo dispuesto y con la actitud correcta para escuchar la voz de Dios. Como dice el verso 4, se acercó para ver bien lo que pasaba. Si queremos que Dios nos hable, debemos estar dispuestos y con la actitud correcta para escuchar su voz atentamente. Y en cuarto lugar, dice la palabra que cuando Moisés tuvo la actitud correcta, cuando él se dispuso a escuchar la voz de Dios, el Señor le habló. El Señor lo llamó. Dicen los versos 4 y 6 que le dijo, Moisés, Moisés. ¿Quién me llama?, preguntó Moisés. No te acerques, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabes, querido? Dios siempre quiere hablarnos. Aun cuando estemos trabajando o viajando o simplemente cuando estemos descansando o cuando estemos preocupados por una situación difícil por la que estemos pasando. Dios siempre quiere hablarnos. Y Dios va a usar cualquier medio para llamar nuestra atención y hablarnos así como lo usó la zarza para llamar la atención de Moisés. Querido, Dios puede usar cualquier cosa o cualquier circunstancia para hablarnos. Lo que demanda de nosotros es que estemos dispuestos a hacer un alto en nuestro trabajo, a dejar a un lado lo que estamos haciendo y podamos escuchar su voz. Querido, Dios quiere hablarte como le habló a Moisés. Dios habló a Moisés cuando estaba trabajando con las ovejas. Dios habló a Gedeón mientras sacudía el trigo. Jesús habló a Marta mientras estaba haciendo las tareas de la casa. Jesús le habló a Pedro mientras estaba a orilla del mar trabajando con sus redes. Jesús le habló a Mateo mientras estaba trabajando en su oficina de cobro de impuestos. Dios hoy quiere hablarte, pero a veces estás tan ocupado que no tienes tiempo para oír la voz de Dios. Pero querido, quiero que sepas que si queremos tener intimidad con Dios, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios usará lo que Él desea para llamar nuestra atención y hablarnos. A manera de conclusión, me gustaría decir en este día que si queremos tener intimidad con Dios,
debemos primero confesar aquellas cosas que hay en nuestras vidas que a Dios no le agradan y que no permiten que las bendiciones fluyan en nuestras vidas. Debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios por estos pecados, tal como lo hizo Daniel. Reconoció su pecado y los de su pueblo y se arrepintió de ellos, los confesó y Dios lo perdonó. La segunda cosa, si queremos tener intimidad con Dios, es poner en el altar de Dios los ídolos que tengamos en nuestras vidas. Aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Dios nos llama a ir al monte Moriah como a Abraham y entregar a los Isaacs que hayan en nuestras vidas. Recuerda, esos ídolos no son nada comparables a las bendiciones que Dios tiene para nosotros si somos obedientes. Y finalmente, si deseo tener intimidad con Dios, debo de estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Debo dejar a un lado lo que estamos haciendo. Debemos poner atención a la voz de Dios, así como lo hizo Moisés. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Dios tiene un plan para tu vida como la tuvo para Moisés. Disponte a escuchar la voz de Dios. Si confesamos nuestros pecados, si ponemos los ídolos que aún quedan en nuestras vidas en el altar de Dios, si nos disponemos a escuchar la voz de Dios y obedecerle, con toda seguridad, hermanos, gozaremos de la intimidad de Dios, gozaremos de su presencia y gozaremos de sus favores y bendiciones que Dios tiene para ti. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.